para terminar con esta primera unidad, vamos a hablar ahora de, vamos a hacer un poco de hincapié en mediciones, sistemas de unidades y conversión de unidades, ya que va a ser de mucha aplicación en nuestra carrera. Entonces vamos a comenzar diciendo que las medidas pueden ser de dos tipos. Tenemos medidas escalares y tenemos medidas vectoriales. Las medidas escalares quedan perfectamente definidas por un número y su correspondiente unidad. Por ejemplo, nosotros hablamos de 3 metros, hablamos de 3 días y así sucesivamente. Es el número y la unidad correspondiente. Ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, la longitud, y vamos a hablar también como ejemplo de la masa. En cuanto a las medidas vectoriales, se requiere de 4 cosas, que son un punto de aplicación, una dirección, un sentido y una intensidad. Se representan generalmente con vectores, de allí su nombre. Ahora bien, ejemplos de esto tenemos la velocidad, tenemos la fuerza. Ejemplos tenemos velocidad, tenemos la fuerza y tenemos también el peso, que lo coloco en este lugar para darles un adelanto de que la masa y el peso son diferentes. Están relacionados, pero son dos cosas diferentes. Aunque a veces nosotros mismos los vamos a utilizar como si fueran lo mismo, pero en realidad no son lo mismo. Y esto, bueno, lo vamos a discutir en nuestro próximo video. Pero vamos a hablar, por ejemplo, vamos a representar estas medidas vectoriales, la vamos a relacionar con el peso. Nosotros sabemos que el peso es la fuerza con que un cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo cualquiera sobre la línea de la Tierra, el peso nosotros lo representamos con un punto de aplicación en el centro de gravedad del cuerpo. Esto sería el punto de aplicación. Una dirección. La dirección es una línea vertical, ¿bien?, que apunta justamente hacia el centro de la Tierra. O sea que la dirección podríamos decir que es esta, una línea vertical. El sentido está dado por la flecha. Este va a ser nuestro vector. El sentido está dado por la punta de la flecha. Y la intensidad generalmente se manifiesta de acuerdo a la longitud. Esto nos representaría la intensidad. Entonces, si tenemos otro cuerpo de otro material más pesado, la dirección va a ser exactamente la misma
el punto de aplicación es exactamente el mismo. Supongamos que tenemos un cubito de plástico y un cubito de plomo. Evidentemente el plomo pesa más, por lo tanto la dirección va a ser la misma, el punto de aplicación va a ser el mismo si los cubos son iguales, pero la intensidad va a ser mayor en el caso del cubito de plomo. Por lo tanto, la longitud del vector es mayor. Eso sería en cuanto a los dos tipos de mediciones. Entonces, las medidas escalares quedan perfectamente definidas por un número y su correspondiente unidad, mientras que las unidades vectoriales quedan definidos con un punto de aplicación, una dirección, un sentido y una intensidad. Ahora vamos a hablar un poco de las magnitudes escalares. En muchas ocasiones, la unidad de medida que se elige no es muy adecuada. Entonces debemos recurrir al uso de múltiplos y submúltiplos. ¿Qué queremos indicar con esto? Supongamos que nosotros tomamos como unidad de longitud el metro. La unidad es el metro. Pero nosotros estamos hablando de una longitud que es larga, demasiado grande con respecto al metro. Entonces como que el metro nos queda chico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la longitud que hay, es decir, la distancia que separa a San Juan de Caucete, por ejemplo, ¿qué tenemos que decir? Son de San Juan a Caucete, tenemos una longitud de 30.000 metros. Si nosotros, o sea que ya es como que la unidad metro nos está quedando un poco chica. Supongamos que queremos hablar de una de la distancia de San Juan a Buenos Aires, que es una distancia mucho mayor. La distancia es de 1.200 metros. Son números que nos resultan, mediciones que nos resultan un poco incómodas. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos, por ejemplo, al kilómetro. Entonces nos queda que la distancia de San Juan a Caucete es de 30 kilómetros y la distancia de San Juan a Buenos Aires es de 1.200 kilómetros. Son números, si comparamos, son números mucho más cómodos. Entonces, en este caso estamos recurriendo a utilizar múltiplos, que serían todos estos que les he colocado yo acá. De la misma manera, si nosotros queremos hablar de algunas longitudes muy pequeñas, por ejemplo, la longitud de una bacteria o de una levadura. Una levadura, por ejemplo, tiene una medida de 0,000004 metros. Es decir que acá es como que el metro nos queda un poquito incómodo para medirlo. En cambio, si nosotros esta medida corremos 6 lugares la coma, nos vamos a encontrar con otra dimensión, con otra unidad que es el micrómetro. Entonces, esta medida convertida, esta unidad convertida al micrómetro, me queda directamente
4 micrómetros. Entonces, allí estamos hablando de submúltiplos de esa unidad. Perfecto. Analicemos la relación que existe entre esa unidad y esos múltiplos y esos submúltiplos. Si nosotros tenemos 1 metro y queremos hablar de decámetros, deca me está indicando 10, hecto me indica 100, kilo me está indicando 1000, mega me está indicando millón. Bien, por lo tanto, 1 metro corresponde a 0,1 decámetro, es decir, 10 metros son 1 decámetro, es decir, esto sería 0, a ver, lo vamos a escribir acá, 0,1 metro. 1 decámetro sería 0,1 metro. Es decir, 10 a la menos 1. ¿Por qué? Porque 0,1 es lo mismo que 1 dividido en 10. Si al 1 lo dividimos en 100 hecto, vamos a ver 1 dividido en 100 me va a quedar 0,01, que es lo mismo que 10 a la menos 2, que significa que 1 metro es 10 a la menos 2 hectómetros. Para el caso del kilómetro, es 1 dividido, kilo dijimos que era 1000, dividido en 1000. Es decir, 1 dividido en 1000 es lo mismo que decir 10 a la menos 3. Es decir, que se va corriendo de a 10 lugares. En este sentido es lo mismo. Deci me está indicando 10 décimas, una décima. Centi me está indicando 100. Mili me está indicando 1000. Es decir, pasamos de 1 a 10, a 100 y a 1000. ¿Qué sería esto? Deci sería 10. Es decir, que 1 metro equivale a 10 decímetros. ¿Bien? Y si queremos expresarlo en centímetros, tenemos 10 unidades más. Entonces sería 10 a la 2. Acá es lo mismo que decir 10 o decir 10 a la 1. Y para 1000 tendríamos 3 lugares de la unidad deci, centi, mili. Es decir, 10 a la 3. Quiere decir que 1 metro es 10 a la 3 milímetros. ¿Bien? Perfecto. Ahora, cuando pasamos hasta acá, es decir, hasta el milímetro y hasta el kilómetro, vamos corriendo de a un 0 por vez. Bien, es decir, vamos de 10 en 10. Pero a partir del kilo, para pasar al mega, son 3 lugares. Bien, recordemos que acá es 1 millón. Por lo tanto, sería a la menos 6. Bien, 1 metro equivale a 10 a la menos 6 mega. Y de mega a giga serían 3 más. Es decir, sería 10 a la menos 9. La escala puede continuar, pero nosotros con lo más que vamos a trabajar es con giga. Por lo tanto, nos vamos a quedar ahí. Exactamente lo mismo pasa cuando pasamos de mili a micro. Son 3 unidades más, o sea, 3 decenas más. Entonces, acá tendríamos que el micro
con respecto a la unidad es 10 a la 6, es decir, un metro son 10 a la 6 micrómetros. Bien, de micro a nano tendríamos otros 3 más, sería 10 a la 9. De pico, de nano a pico serían 3 más, es decir, 10 a la 12. Y de pico a femto serían 3 más, entonces quedaría 10 a la 15. En el caso de los metros existe otra unidad que es muy utilizada y que no está incluida acá, que es el Armstrong. El Armstrong vendría acá. El Armstrong se lo representa de esta manera, se los escribo acá, Armstrong, y se representa con esta letra. Y corresponde a 10 a la 10. Es decir, que un metro son 10 a la 10 Armstrong. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros estamos viendo que para pasar de metros a un submúltiplo, a una unidad más pequeña, estamos multiplicando por 10. Por ejemplo, para pasar del metro al decímetro, multiplicamos por 10. Para pasar del metro al centímetro, multiplicamos por 100, es decir, por 10 a la 2. Quiere decir que cuando nosotros pasamos de una unidad mayor a una unidad menor, es decir, en este sentido, de izquierda a derecha, como lo hemos escrito acá, debemos multiplicar por 10 elevado a un exponente que me indique la cantidad de lugares que voy a correr. Bien, por ejemplo, si yo quiero pasar del kilogramo, vamos a borrar acá para hacer un poco más despacio. Si queremos pasar de kilogramo o de kilómetro a metro, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 28 kilómetros y queremos expresarlo en metros, es decir, queremos saber su equivalencia, pero no en kilómetros, sino en metros, y nosotros estamos acá, en kilómetros, tenemos que corrernos hacia la derecha, es decir, hacia valores menores. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3 lugares. Bien, por lo tanto, a este número, 28, lo multiplicamos por 10 a la 3, es decir, por 10 elevado a un exponencial, n le vamos a poner, que me indica la cantidad de lugares que nos hemos desplazado. Entonces, este número, 28 por 10 a la 3, es 28.000 metros. Entonces es lo mismo decir 28 kilómetros que decir 28.000 metros. Bien, ahora bien, cuando nosotros queremos hacer un cambio en el sentido inverso, es decir, de una unidad menor a una unidad mayor, es decir, desplazarnos en el sentido inverso de esto, ¿qué tenemos que hacer? Dividir el número, dividimos el número en 10 a la n. Ese n es la cantidad de lugares que nos estamos desplazando hacia la izquierda. Supongamos que tenemos 50 milímetros,
y queremos saber su equivalente en metros. En este caso, tenemos que desplazarnos de milímetro a metro. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Quiere decir que sería 50 dividido en 1000. 1000 es lo mismo que decir 10 a la 3. Por lo tanto, esto sería igual a decir 50 dividido en 10 a la 3. Pero nosotros no lo expresamos como fracciones. Generalmente los exponenciales los utilizamos con el exponencial multiplicando al número. Por lo tanto, esto tendríamos que llevarlo arriba. Al subir este exponencial me va a quedar 50 por 10 a la menos 3, porque va a cambiar el signo. ¿Bien? Es decir, que me va a quedar la coma, que la tenemos acá, tendremos que correrla 3 lugares. 1, 2 y acá otro lugar más, que como no tenemos, colocamos el 0. Es decir, que 50 milímetros equivale a 0,050 metros. Ese sería un método, que por ahí resulta un poco complicado. Hay otro método que es mucho más sencillo y es el que yo les recomiendo, que consiste básicamente en lo mismo, solamente que directamente al valor correr la coma tantos lugares como lugares nos queremos desplazar. ¿Y hacia dónde vamos a correr la coma? Cuando pasamos de un valor a un submúltiplo más pequeño, corremos la coma hacia la derecha, es decir, es como si multiplicáramos. Mientras que si queremos pasar de un submúltiplo a uno mayor, entonces corremos la coma, esa misma cantidad de lugares, pero hacia la izquierda, que sería lo mismo que dividir. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos tener 27,289 metros y lo queremos pasar, lo queremos llevar a mega, por ejemplo, a megametros. En ese caso tenemos que correr la coma de acá, del lugar donde se encuentra, de la unidad hacia mega, es decir, hacia la izquierda. Por lo tanto, la coma también la vamos a correr hacia la izquierda. ¿Y cuántos lugares la vamos a correr? Acá es donde tenemos que tener cuidado. Dijimos que hasta kilo era de a un 0, pero de kilo a mega son 3 ceros. Entonces, contemos, la coma, estamos acá en metros, tenemos que llegar hasta mega. Entonces tenemos un lugar, un 0, 2, 3, y de acá a mega tenemos 3 más, es decir, 6 en total. Por lo tanto, esto en megametro va a ser equivalente. Colocamos el número sin la coma, pero sabemos que la coma la tenemos acá, a continuación del 7. Y tenemos que correr, dijimos, 6 lugares hacia la izquierda. Entonces corremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares y la coma va a quedar acá. Estos lugares tenemos que completarlos y los vamos a completar con ceros. Entonces va a ser 0, otro 0, otro y el 0 antes de la coma. Entonces, si borramos esto, ¿qué número nos va a quedar? 0,000027289 megametros. Es decir, hemos corrido la coma
la cantidad de lugares según el desplazamiento que quiero hacer hacia la izquierda para pasar de un valor a otro mayor. Ahora, cuando queremos pasar de esta unidad a otro menor, entonces la coma tendremos que correrla hacia la derecha. Supongamos que estos 27,289 metros los quiero expresar en nanómetros, por ejemplo. En nanómetros. Bien, tendré que correr la coma. Escribimos el número sin la coma. Tenemos que correrlo ¿cuántos lugares? Estamos acá y tenemos que llegar acá. Entonces vamos a correr. Dijimos que hasta acá era de A1 por vez. A partir de ahí, de A3. Entonces, hasta acá queremos llegar. Corremos. 1, 2, 3. Ojo acá. Más 3 son 6. Más 3 son 9. Es decir que la coma la tengo que correr 9 lugares hacia la derecha. Entonces, la teníamos acá. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La coma va a quedar acá. Y obviamente a continuación va a haber un 0. Sabemos que los ceros después de la coma no tienen valor. Por lo tanto nos quedaría este que es un número entero. ¿Y a cuánto corresponde? Al número 27.289 millones de nanómetros. Y es la conversión que hicimos recién con respecto a a la longitud, por ejemplo, de una bacteria, de una levadura. En ese caso, ¿qué habíamos dicho? Que la levadura tenía una longitud de 4 micrómetros. Si yo quiero expresarlo en metros, tendré que venir desde micrómetro hasta la unidad que es el metro. ¿Cuántos lugares debería desplazar la coma hacia la izquierda? De micro a mili tenemos 3, y a partir de acá de A1 por vez. Entonces tendríamos 3, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6. Es decir que debo correr la coma 6 lugares. La coma se supone que está acá. 4 se supone que es esto. Entonces, esa coma la tendré que correr 6 lugares hacia la izquierda. Entonces, corremos un lugar, 2 lugares, 3, 4, 5, 6. Y ahí vendría la coma con el 0. Y ahora tengo que completar acá con ceros. Es decir que, si ahora borramos esto, 4 micrómetros es lo mismo que decir 0,000004 metros. Esa es la forma en que podemos hacer las conversiones de unidades. Creo que no me falta nada por ahora. Esto que nosotros hemos puesto acá lo hemos planteado para el caso, hemos puesto como ejemplo, como unidad, el metro, es decir, estamos hablando de longitudes. Exactamente lo mismo es para unidades de volumen. Si usamos como unidad el litro, vamos a tener como unidades mayores, como múltiplos, decalitro, hectolitro, kilolitro, megalitro, y como submúltiplos vamos a tener decilitro, centilitro, mililitro, microlitro, nanolitro, y así sucesivamente. En el caso de unidades de masa, la unidad va a ser el gramo, y también vamos a tener decagramos, hectogramos, kilogramos, donde kilogramos
sabemos que el kilogramo equivale a 1000 gramos. Bien, y también los submúltiplos. Si la unidad es el gramo, vamos a tener decigramo, centigramo, miligramo, microgramo, nanogramo. ¿Qué va a pasar con las dimensiones derivadas? Y vamos a hablar como derivadas de la superficie y del volumen. Y acá hay una relación que quiero hacerles. Si tomamos como unidades de longitud, dijimos que teníamos como unidad el metro. Y luego teníamos decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro. Esta es la letra griega mu, que es la que me representa al micro. Micrómetro, nanómetro, picómetro y femtómetro. Y como múltiplos, acá me he comido el acento, como múltiplos tendríamos el decámetro, tendríamos el hectómetro, kilómetro, megámetro, gigámetro, etc. Donde la unidad es el metro. Ahora, esto sería para unidades de longitud. Si nosotros queremos hablar de unidades de superficie, una longitud que es la distancia entre dos puntos. Bien, una superficie, ya estamos hablando de un plano. Bien, entonces, por ejemplo, si tenemos una superficie, supongamos esta pizarra, supongamos que fuera cuadrada y que mide 1 metro de base y 1 metro de altura. La superficie, es decir, para calcular toda la superficie ocupada por ese pizarrón, la vamos a obtener ¿de qué manera? Multiplicando la longitud de la base por la longitud de la altura, siempre en las mismas unidades. Entonces va a ser, supongamos, base por altura. Supongamos que la base es 1 metro, o la cantidad de metros que sean, por la altura, que también era 1 metro, ¿sí? Entonces me va a quedar que esta superficie es, en valor numérico, en este caso, 1 por 1, ¿bien? Es decir, 1. ¿Y qué unidades? Metro por metro. Metro por metro es metro al cuadrado. Esta sería la superficie de un cuadrado que tiene la base de 1 metro. Y por lo tanto, si es un cuadrado, la altura también va a ser de 1 metro. Por lo tanto, esta escala me quedaría igual, con una diferencia que vamos a ver después. Metro cuadrado como submúltiplos decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, micrómetro cuadrado, nanómetro cuadrado, y continuamos. Pasemos a los múltiplos. Vamos a tener decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado, y continúa. Ahora bien, si nosotros queremos pasar de una a otra unidad, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente igual. Vamos a correr la coma hacia la derecha si venimos de una mayor a una menor, o hacia la izquierda se correrá la coma si vamos de una unidad menor a una unidad mayor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá no estamos hablando de metros, sino estamos hablando de metros cuadrados. Por lo tanto, entre el metro cuadrado y el decámetro cuadrado hay una diferencia de 10 a la 2, es decir, de 100. Entonces, para pasar de metro a decámetro, tenemos que correr no un lugar, de metro a decámetro sí, un solo lugar,
pero de metro cuadrado a decámetro cuadrado son 2 lugares que me los está indicando ese subíndice. Bien, entonces, supongamos tener un metro cuadrado y que lo queremos pasar a milímetro cuadrado. Decimos que un metro cuadrado es igual, vayamos por partes. Si lo queremos pasar de metros cuadrados, lo queremos expresar en decímetros cuadrados. Un metro cuadrado en decímetros cuadrados es, tenemos que correr la coma hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? 2 lugares. Bien, la coma la teníamos acá, 1, 2 lugares. Es decir, que un metro cuadrado es igual a 100 decímetros cuadrados. Bien, si queremos pasar de decímetro cuadrado a centímetro cuadrado, tenemos que correr la coma 2 lugares más. Y si queremos pasar de centímetro, o por ejemplo, queremos pasar ahora de metro directamente al milímetro cuadrado, ¿cuántos lugares habrá que correr la coma para pasar de metro a milímetro cuadrado? 2, 4, 6 lugares. Es decir, la coma la tenemos acá, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Y tendremos así que un metro cuadrado es igual a 1.000.000 de milímetros cuadrados. Bien, ¿qué pasa si nosotros queremos analizar un volumen? Es decir, queremos saber el volumen que tiene, por ejemplo, esta bandejita. Si queremos saber el volumen que contiene en el interior, es decir, el volumen de un líquido que yo voy a poder agregarle, supongamos agua, yo debo multiplicar la base por la altura y por la profundidad del recipiente. Bien, es decir, los 3 lados, horizontal, vertical y el perpendicular. Entonces, supongamos que tenemos un cubo, supongamos un dado, bien, lo podemos comparar y queremos saber qué volumen ocupa. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar esta medida, la base, por la altura, por la profundidad. Bien, entonces supongamos tener un cubo muy grande, de 1 metro. Supongamos un dado que tiene 1 metro, 1 metro de alto y de profundidad tiene también 1 metro. El volumen está dado por base, por altura, por profundidad. Base, por altura, por la profundidad. Entonces, si la base es 1 metro, la altura es 1 metro y la profundidad también es 1 metro, en definitiva, ¿cuánto me va a quedar el volumen? 1 por 1, 1. Multiplicado por 1 sigue siendo 1. ¿Y en qué unidades? Metro por metro es metro cuadrado. Metro cuadrado por metro es metro cúbico. Por lo tanto, me va a quedar que el volumen es de 1 metro cúbico. Entonces, cuando hablemos de 1 metro cúbico, tenemos que imaginarnos un cubo del tamaño de 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. Entonces, si la unidad es ahora el metro cúbico, esto era para longitud, esto era para superficie
Y ahora vamos a hablar de volumen. Vamos a tener metro cúbico. ¿Y cuáles van a ser los submúltiplos? Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, micrómetro cúbico, nanómetro cúbico y continúa. ¿Y cuáles van a ser los múltiplos? Van a ser el decámetro cúbico, hectómetro cúbico, kilómetro cúbico. Bien, acá la potencia me está indicando que está elevado al cubo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos correr, cambiar de unidad, acá vamos a tener que de una a la que sigue o a la inmediatamente anterior, tenemos 1000 de diferencia, 10 por 10 por 10. Bien, entonces, si yo quiero expresar este metro cúbico en centímetros cúbicos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir desde acá hasta centímetro cúbico. Es decir, tengo que correr 2 lugares, pero como está el cubo, en realidad van a ser 3 lugares y 3 lugares, 6 lugares. Entonces, un metro cúbico equivale a ¿cuántos centímetros cúbicos? 1,0. La coma la tenemos que correr, dijimos, 3 y 3, 6 lugares a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. De la misma manera, si yo quiero ir a una unidad mayor, en este caso, supongamos que estamos hablando de 3.824,745 centímetros cúbicos. Y quiero expresarlos en decámetros cúbicos. Es decir, de centímetros cúbicos tengo que pasar a decámetros cúbicos. Tengo que correr la coma, ¿cuántos lugares? Está al cubo. 3, 6, 9 lugares hacia la izquierda. La coma se supone que la tengo acá. Entonces, dijimos 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahí va a venir la coma. Es decir que 3.824.745 centímetros cúbicos es lo mismo que, o es equivalente a 0,003824745 decámetros cúbicos. Entonces, esa sería la forma de ir realizando los cambios. Ahora, también habíamos dicho que el volumen lo podíamos medir en litros, que es una unidad que es por ahí mucho más cómoda. Entonces, sí, seguimos con este esquema, que este esquema lo vamos a tener para todas. Tendríamos como unidad el litro, y acá tendríamos decilitro como sus múltiplos, centilitro, mililitro, microlitro y continúa. Y como múltiplos, ¿qué tendríamos? Decalitro, hectolitro, kilolitro. Ahora bien, ¿qué es un milímetro? Un mililitro. El mililitro es la cantidad, es el volumen de 1 centímetro cúbico, de este dadito que les mostré como ejemplo. Entonces, el volumen de 1 centímetro cúbico es
un mililitro. Entonces, un centímetro cúbico es un mililitro. Entonces, si me están hablando de un volumen de líquido de, supongamos que nos van a colocar una inyección de 3 mililitros, 3 mililitros es lo mismo que decir 3 centímetros cúbicos, es lo mismo. ¿Bien? Ahora, si nosotros queremos pasar del centímetro cúbico al decímetro cúbico, tenemos que correr la coma 3 lugares a la izquierda. Es decir, veamos, un metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos y a 10.000 centímetros cúbicos. Ahora, para correr de centímetro cúbico a decímetro cúbico, tenemos que correr la coma 3 lugares a la izquierda. ¿Bien? 3 lugares. Mientras que acá, para pasar de mililitros, si corremos 3 lugares, vamos a quedar en centilitro, decilitro y litro. ¿Bien? Quiere decir que acá tenemos una coincidencia entre el decímetro cúbico y el litro. Para pasar de mililitro a litro debo correr la coma 3 lugares a la izquierda. Pero en estas unidades, para pasar de centímetro cúbico a metro cúbico, tendríamos que correr 6 lugares a la izquierda. Si corremos 3, como acá, vamos a quedar en decímetro cúbico. De allí que decimos que un decímetro cúbico es un litro. En muchas ocasiones se habla de decímetros cúbicos y en muchas otras se habla de litros, ¿bien? O se suelen combinar centímetros cúbicos, mililitros. Tenemos que recordar siempre esa equivalencia. Un litro es un decímetro cúbico y un mililitro es un centímetro cúbico. Muy brevemente les voy a hablar, ya lo habíamos hablado previamente, vamos a hablar de los sistemas de unidades. El sistema de unidad más antiguo es el sistema métrico decimal, que es el que todos conocemos porque se sigue utilizando, sigue completamente vigente. Entonces, el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal fue, y prácticamente que lo sigue siendo, el sistema universal de mediciones. Ahora, allá por el año 1964 hubo una reunión donde sufrió pequeñas modificaciones de este sistema métrico decimal, y así surge el sistema internacional. Sistema internacional de medida, llamado también SI, que sería la abreviatura de sistema internacional. Pero también existen otros dos sistemas, que son el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal es también llamado CGS, sexagesimal. ¿Bien? ¿Y qué de qué habla esto de sistema CGS? C es la abreviatura, habíamos dicho, de centímetros.
G, porque la unidad de masa es el gramo y S es el segundo. Es decir, que el sistema CGS me rige longitud en centímetros. G es la masa en gramos y el tiempo en segundos. Y tenemos otro sistema de medida que es el sistema técnico o también llamado práctico, y también se lo llama sistema MKS, donde M es una unidad de longitud, igual que en el sistema CGS, pero mide la longitud en metros. Bien, la longitud en metros. K es una unidad de fuerza. Bien, es una unidad de fuerza, o sea que acá es vectorial. Entonces acá estaríamos hablando de kilogramos, por eso la K, pero es kilogramo fuerza. Y S es la unidad del tiempo, que también lo mide en segundos. Entonces, básicamente con esto estaría completamente cerrada, completa, toda la unidad número 1. Y ahora en el próximo video vamos a comenzar ya directamente con la unidad número 2.